Vamos a directamente a pasar a la palabra. Pastor Samuel, tiempo que apremia, ya tendremos oportunidad de poder compartir, así también con usted. Y gracias a Dios porque han podido acompañar a nuestros hermanos hacia este lugar, ¿verdad? Y estamos muy contentos por la maravillosa gracia de Dios que nos acompaña y aún también direcciona cada cosa en su tiempo. Y bueno es Dios para con nosotros, ¿sí? ¿Es bueno Dios para con usted? ¿Seguro? Ese amén sonó muy débil, ¿eh? ¿Es bueno Dios para con usted? Ah, bueno. Si supiera cuando usted está en secreto y le grita a su mujer, ¿cómo le grita? ¿Eh? O quizás cuando se va, o ahora que es tiempo de fútbol. Bien, dejemos ese tema para otro, ¿no? Pero allí estamos y cuando venimos a la casa del Señor hagámoslo con júbilo, con exaltación, porque Dios es grande, es maravilloso. Dios ha hecho lo más hermoso en nosotros, darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos sin Dios, pero Él nos dio esta posibilidad de estar en su presencia. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y le invito a que usted pueda abrir en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, San Juan 3, versículo 1 en adelante. El tema de esta noche, como título, es la decisión más importante. Y asumiendo de que son tiempos difíciles, debemos aprontarnos y tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Dice así la lectura de la palabra que leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces y esas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. ¿Conoce usted alguna persona que afirma ser bueno? ¿Conoce usted alguna persona que dice, yo no necesito de nada, no necesito de Jesucristo? Yo no hago mal a nadie, soy bueno, soy buena persona. Existen por todos lados de esta condición de personas, y aún algunos que dice, mi familia es una familia ejemplar. Mi familia es el ejemplo del barrio. Pero lamentablemente aquel que establece este concepto tiene que saber, ¿no?, que aun cuando venga de una buena familia o tenga una familia ejemplar, eso no lo hace a uno hijo de Dios. ¿Está de acuerdo? Y ni lo hace ni mayor, mejor o más bueno. No se puede bajo ningún punto de vista, bajo el criterio de tener una vida supuestamente ejemplar, ¿no?, ganar el favor de Dios. Y muchas personas son engañadas a través de este hecho, ¿no? Hay mucha gente que piensa así. Y saben, en el caso de Jesús no fue menor, porque él se encontró justamente con este tipo de personas y tenía uno delante de ellos que se llamaba Nicodemo. ¿Sí? Ahora, analicemos un poco la vida de Nicodemo. ¿Quién era este hombre? Juan justamente lo identifica con el nombre de Nicodemo, una persona que era conocida y aún también dice las Escrituras que era respetado. Era un hombre que pertenecía a los fariseos y pertenecía a este grupo de personas que eran selectas. Y estando en Israel, ¿no?, los fariseos, ellos acentuaban porque creían en el Antiguo Testamento, creían en la ley y también nos da a conocer la lectura bíblica que ellos esperaban al Mesías, tenían fe, aún también en la resurrección de los muertos. Y esto era importante porque eran estrictos, los fariseos eran estrictos seguidores de la ley, cumplían a rajatabla lo que se le había establecido, seguidores de la ley. Hasta aquí parece todo muy bueno, todo perfecto, y diríamos, bueno, ¿qué le falta a una persona que es amante de la palabra, de la ley y cumple todos los mandamientos? Pero sigamos un poquito investigando acerca de este personaje llamado Nicodemo. Dijimos que era uno de los principales entre los judíos, ¿no? Y un líder, algo que lo caracterizaba a Nicodemo era que tenía una alta moral y aún también era una persona cívica, ¿no? O sea que era una persona que muchos de los que estaban alrededor de él lo consideraban una persona decente. ¿Cuántas personas decentes hay aquí? ¿Puede levantar su mano? Bueno, menos mal. Como dijo un hermano anticipadamente, Dios ve. ¿Amén? Bien. Este principal llamado Nicodemo se encuentra ahora con una personalidad importante que en el lugar estaba comenzando a mover multitudes. Y toda la gente rodeaba a Jesús y lo seguía por diferentes lugares. ¿Saben?
no cabe duda, volcando esto a nuestra actualidad, que aún también en nuestro medio tenemos muchas personas como Nicodemo. Personas que consideramos que son respetuosas, personas que consideramos honorables. Pero ante Jesús, los méritos justamente carecen de valor. Los méritos que nosotros podamos tener, como digo siempre, usted puede tener más grado que un termómetro, pero delante de Dios somos todos iguales. ¿Amén? Dios no hace acepción de personas. Y por lo tanto, ¿no? Se encuentra Nicodemo ante Jesús. Y es escudriñado el corazón de Nicodemo. Es colocado en balanza para ver en qué postura él se establecía. Pero Nicodemo, una persona que tenía ética, que tenía moral, dijimos que era una persona cívica, ¿no? Él sabía que necesitaba ir al encuentro porque sabía que el Mesías iba a venir a la tierra y quería asesorarse de que eso sea una realidad. Pero más había una necesidad profunda en su ser, que era la curiosidad. No era solamente la curiosidad, sino había algo más que lo llevaba a investigar. ¿Saben cuando una persona encuentra que considera que es buena y que no le hace falta de nada, como dijimos, personas que dicen yo no necesito de Dios, hay algo que siempre está muy escondido y que sabe que tiene que resolver en algún momento y en algún lugar. Y así sucedía con Nicodemo. Esa inquietud interior lo llevó a él a ir en búsqueda de Jesús. Porque él sabía que su condición moral y espiritual no podía alcanzar lo que sí sabía que el Mesías, el Salvador del mundo, traería en esa libertad. La necesidad más profunda de Nicodemo era la salvación, la cual él no podía comprar y no podía alcanzar con lo que él tenía de conocimiento, con lo que él sabía y con su posición, con su postura de principal de los fariseos. ¿No? La salvación no se alcanza por lo que uno tiene o lo que uno es. A veces me encuentro con personas que dicen, pastor, yo desde muy pequeño soy y voy a la iglesia, ¿no? Desde muy pequeño estoy en las cosas del Señor, he aprendido todo lo que tengo que aprender. Y saben, aquí en esta congregación, que hoy lamentablemente no veo algunos, ¿no? Pero han crecido niños, se han formado, pero eso no hace de que evites o quieras pasar por alto de tu experiencia con Dios. Cada uno tiene que tomar esa acción de saber que la salvación no se puede comprar porque estés o hayas nacido en una iglesia desde pequeño. Maestro de escuela dominical, debemos enseñar que se debe enseñar justamente la experiencia con Dios. Experimentar ese nuevo nacimiento. Porque después, a lo largo del tiempo, pensamos y no sé lo que pasó. Algo aconteció. Y lo que pasa que el mundo nos atrapa y decimos tantas barbaridades, ¿no? Aún diciendo que la carne es débil. ¿Y cuántas excusas que colocan, verdad? Cuando no se ha tenido una experiencia con Dios. Cuando uno tiene esa experiencia con Dios, la experiencia marca la vida del creyente y puede transitar felizmente hasta alcanzar la meta que se propuso. Y saben, Dios da la fuerza para poder perseverar en los momentos de dificultades. Amén. Gloria a Dios. Nicodemo estaba allí sorprendido, porque Jesús enseñaba como los grandes maestros.
tenía la posibilidad delante de él de estar y querer estar allí preguntando. Y no cabe duda, ¿no?, que fue sorprendido por el Mesías, por el Salvador. ¿Saben? Decía que hay entre medio de nosotros personas que son honorables, que son respetuosas, que colocan los valores morales de la vida por sobre la vida del Evangelio. Pero nadie puede recibir el favor de Dios o el don de Dios por esa acción que usted tenga, por esos méritos, decíamos, ¿no? Pero permítame decirle algo también en esta noche. Muchos, a través de esa tibieza que tienen en el cristianismo, llevan un cristianismo liviano. ¿Saben? Quedan expuestos, porque ¿qué dice la palabra del Señor? Que a los tibios, ¿qué hace el Señor? Los vomita de su boca. ¿Estás en peligro? Si estás en la tibieza, estás en peligro. Entonces, hay muchos cristianos que con su moral alta, su ética espiritual elevada, no se dan cuenta que están en un peligro enorme por medio de la tibieza, porque consideran que son mayores, que tienen una cierta preparación, que tienen, ¿no? Escuche, aquel que se considera que tiene, yo me recibí los 7 años del seminario, ¿qué me va a venir a enseñar este? Y yo hice tanto curso, hice esto, hice lo otro. Yo estuve en las escuelitas dominicales desde que tenía, pero eso no te hace. Tenés que dar ese paso de fe. Y aun cuando hayas creído y hayas sostenido, ahora también hay que permanecer. Permanecer. Vienen tiempos difíciles sobre la iglesia, vienen tiempos difíciles sobre el mundo, donde la fe de muchos dice que vendrá a menos. Pero a mí me lastima, mis queridos, cuando veo cristianos de 20, 30 años de servicio en la obra del Señor, dice, pastor, ya no siento más nada. ¿Qué sucedió? ¿Qué es el acontecimiento que te haya apartado de la voluntad del Señor? Tibieza. Tibieza en el cristianismo, mis queridos hermanos. Un evangelio liviano, donde todo nos parece que es admisible, que todo tiene que ver con que se me permita hacer, porque ven un evangelio que para ellos es toda prohibición. No es así. ¿Saben? Aun cuando usted esté vestido del mejor traje, de la mejor calidad, y pueda estar bien presentable delante del Señor, eso a usted no lo habilita para alcanzar el favor de Dios. Lo exterior nada dice, es lo interior lo que importa, porque Dios dice que ve el corazón. Amén. Dios ve el corazón. Ahora, ¿sabe? Permítame decirle también y colocar una acentuación. No creas, escucha bien mi hermano, no creas que se puede ser cristiano a tu manera. No existe el ser cristiano a mi manera, por más que cante la canción, no sé quién es el autor, a mi manera. ¿Verdad? No se puede ser cristiano a la manera de uno. Hay que ser cristiano según Dios. Sigamos con la vida de Nicodemo. La primera pregunta que uno se hace ante este personaje, dice que él fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué fue al encuentro de Jesús de noche? ¿Tenía acaso algo que él ocultar? Si él dice que era decente, ¿no? Si era una persona decente, ¿por qué iba a ir de noche o encubrirse a través de la sombra de la noche? Las peores cosas, mis queridos hermanos, suceden en la noche. Cuando usted plácidamente duerme, hay personas que a través de la sombra de la noche aprovechan esos momentos para robar, para matar, para violar y todo lo que usted sabe.
no les voy a hablar porque usted simplemente ve los noticieros y estamos rodeados de situaciones que continuamente la mayor cantidad de los hechos delictivos suceden durante la noche. Cuando usted descansa plácidamente, hay otros que toman el lugar y hacen sus delitos. Nicodemo va de noche a Jesús, un maestro, una persona preparada. ¿Saben? Y no era una persona improvisada. Quizás, podríamos decir, tenía miedo de ser visto por otros. Aún también por la murmuración que provocaban al poder entrevistarse, ¿no?, con alguien que era muy, pero muy cuestionado por los fariseos. Porque Jesús no tuvo el público necesario que lo aplaudía o que le daba bienvenida. Era justamente colocado en tela de juicio. O tal vez sabía que Jesús estaba rodeado de gente, ¿no?, y quería verlo sin que otros le interrumpieran, ¿no?, en ese momento íntimo. Fue de noche a ver a Jesús. Y solo el hecho de que supiera dónde él lo podía encontrar, él nos hace pensar, ¿no?, que tenía contactos, Nicodemo, tenía contacto con alguien del círculo íntimo de Jesús. Claro que sí, porque no era normal que alguien vaya en busca de alguien, ¿no?, de la cual dijimos que era la posición contraria y que se encontrara de noche. Probablemente él quería asegurarse de estar en privado, ¿no?, asegurarse de que Jesús ahora sí tenía la posibilidad de decir, quiero saber si realmente es el Mesías, el Salvador. ¿Por qué? Porque él tenía que tomar una decisión. Y esa decisión era una decisión que era pública. Ahora, permítame preguntarle a usted que sabe tanto, ¿se puede realmente ser amigo de Jesús en secreto? ¿Qué dice usted? Nuestra fe no la podemos colocar debajo del almud. Debe ser colocada en alto, ¿sí? Muchos me dicen que sí, pero ¿colocamos la luz de Cristo en alto? No se puede ser amigo de Jesús en secreto. Tenemos que colocarlo a lo público, ¿no? Y así sucedía. Nicodemo quería tener un encuentro personal en secreto con el Señor, pero Jesús tenía otros propósitos con él. Y aun cuando él decía, yo necesito hablar con él porque sé que él habla sabiduría, él habla conocimiento, él habla palabra que no he escuchado de otras personas. Jesús tenía un propósito diferente para Nicodemo. Y saben, aún también hay muchas personas que piensan de esta manera: ser amigo de Jesús en secreto. No se puede, no se puede. Es importante saber lo que Jesús le dijo al respecto. Allí en el libro de Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 10, en el versículo 32, leemos y dice así, Mateo 10, 32. Mire lo que dice. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se puede entonces ser amigo de Jesús en secreto? No. Si lo tenés a Cristo en el corazón, hay que hacerlo público. Amén. Hay que hacerlo público. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros confesamos delante de los hombres, Él también dice, nos va a presentar delante del Padre en los cielos. Y esto es tremendo. A ver, cristianos que van en busca de gloria. Cristianos que van detrás de la unción. Una unción que
es una impartición, sin entrar en detalles, ¿no? Por un minuto de gloria, un minuto de presencia de Dios. Pero escúcheme, ¿qué es más importante para usted? ¿Un minuto de la presencia de Dios o una eternidad con Dios? Ah, qué sabios que son. Yo prefiero una eternidad con Dios. Amén. Y esa eternidad ya la comenzamos a vivir desde ahora. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí estamos. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Es allí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Usted sale con la presencia del Señor y sabiendo de que usted hace público, confiesa a Jesús delante de los hombres y el Jesús que usted conoce lo hace público delante del Padre y esto tiene una determinación en la eternidad. Pastor, hábleme del de ahora porque yo tengo muchos problemas. Hábleme de las situaciones que yo estoy viviendo ahora. Bueno, espere que vamos a llegar. Pero sabe, es importante saber que usted tenga en vista lo que es el futuro. Si usted mira la punta de su nariz, va a quedar míope. Pero si usted tiene una dimensión espiritual eterna, usted va a tener una dimensión parabólica, en extensión. Necesitamos abrir nuestro pensamiento a lo eterno, mis hermanos. Necesitamos abrir nuestro pensamiento a lo que Jesús enseñó. En Lucas, en el capítulo 12, versículo 8, también habla acerca de esta actitud y dice así, Lucas 12, 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Haga público el Evangelio. Hagamos público el Evangelio. Ahora, una pregunta que vino a mi mente mientras que yo decía, pero era un maestro de la ley. Y Jesús lo reprende y le dice, ¿acaso no sabe esto? ¿No? ¿Se puede saber y no creer? ¿Qué dice usted? ¿Se puede saber o no creer? Hoy los hago pensar. Ya están saliendo humo de sus fusibles. Pero vamos a esto. ¿Se puede creer? ¿Se puede saber y no creer? Claro que sí, ¿no? Hay muchas personas que dicen conocer a Jesús y afirman aún también que Dios existe y creen, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Vuelvo a repetir, hay personas que afirman, ¿no? Dicen conocer a Jesús, que Dios existe, pero eso no es suficiente. Y eso ocurrió justamente con Nicodemo. Porque, ¿saben? Nicodemo, él dijo estas palabras. Dice, en nombre de todos los fariseos, él dijo, sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios. Y saben, esa era la creencia del testimonio general del grupo al cual él pertenecía. ¿No? Entonces, y saben, tenía razón en esa afirmación, pero él simplemente decía, sé, esperaba al Mesías, pero creía, no. También dijo Nicodemo, él le dice, Señor, y lo confesó como rabí, entonces lo llama como maestro, le dice rabí, maestro. Ahora tenía conocimiento de que era un maestro. Y ante esta posición, Nicodemo al reconocer
él dice, es una cualidad más que Jesús tiene, como cualquiera de nosotros, pero no creía que era el maestro en supremo maestro. ¿Entiende? Entonces, también sabía, pero no creía. Lo reconocía como maestro, pero era una cualidad más como cualquiera que podamos tener nosotros. Impresionante, ¿no? Ver esta condición. Él desconocía totalmente y eso lo colocaba en una postura de insuficiencia. ¿Me sigue, mi hermano? Amén. Ahora, ¿se recuerda usted de la palabra del joven rico? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos leído esa palabra? Él también, el joven rico, ¿cómo lo llama? Lo considera como maestro, ¿no? Pero ¿qué sucedió con este joven rico? No lo siguió a Jesús. Dice, vende todo lo que tienes, dale a los que necesitan y ven y sígueme. Y se puso triste el joven rico, ¿no? Judas, el que traicionó al maestro, también lo consideró maestro. Pero ¿qué hizo Judas? Lo traicionó. El mismo Señor Jesús, criticó a aquellos que le decían, no, maestro, Señor, Señor, ¿se recuerdan? Pero luego en esa crítica dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, Maestro, Maestro, y no hacen lo que yo les mando? Recrimina esa posición como diciendo, ustedes realmente saben, pero no creen. Es dura esta palabra, ¿eh? ¿Sí? Saben, pero no creen. Pregunta, ¿eres de aquellos que muchas veces dicen Señor, Señor o Maestro, Maestro? Como aquel joven rico, pero a la hora de seguirle, quizás te hayas hecho un paso atrás. A la hora de seguirle, dijiste, Señor, tengo muchas cosas que resolver, ¿no? Y quizás ante la exposición de Dios y la propuesta de Jesucristo, te volviste triste, como este joven rico. ¿Eres uno de aquellos que consideras que todavía no estás preparado, capacitado, como muchos que dicen, pastor, tengo muchas cosas que aprender, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que resolver? Y te vuelves triste porque no puedes hacer la voluntad del Señor. Tienes ese conocimiento, pero no crees. Tienes ese entendimiento de las cosas de Dios, pero no crees. Le estoy hablando a la iglesia de Dios. Amén. A la iglesia. ¿Sí? Entonces, miramos esto. Nicodemo ahora esgrime su conocimiento y su posición y dice, nadie puede hacer, Señor, las señales que tú haces si Dios no está contigo. Reconocía que estaba el poder de Dios en Jesús. Reconocía la autoridad de Jesús. Y es claro que Nicodemo era un hombre que dijimos que era decente, pero también era un hombre inteligente. Un hombre que ponía las cualidades necesarias para ir más allá. ¿No? Hoy sucede igualmente. Podemos aceptar muchas verdades espirituales. Podemos asimilar muchas situaciones como diciendo, el Señor traerá un tiempo nuevo, el Señor traerá el Kairos de Dios en este tiempo y va a descender una nube del cielo y quizás muchos se inclinen por creer a esas cuestiones, pero dan una ineficacia a la palabra de Dios. Porque somos más llevados por las cuestiones místicas, somos más llevados quizás por los acontecimientos de las poderosas obras, que ante el concepto vivo de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios.
Nicodemo estaba centrado, conocía la palabra, conocía la ley y consideraba las cosas espirituales. Así sucede hoy, ¿no? Pero muchos así, con un conocimiento y sabiduría aún, no pueden comprender cuál es la llave que abre la puerta de los cielos. Conocimiento, saber, pero no creer. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? A Jesús, por supuesto, no le impresionó el personaje de Nicodemo. ¿Saben? Ante nosotros, ante nuestros ojos, si entraría un maestro de la ley aquí presente, aun cuando sea un rabino, nosotros nos sorprenderíamos, porque es un maestro de la ley, tiene conocimiento, tiene preparación, con rabinos de mucha preparación, durante toda la vida se preparan y aún a una cierta edad pueden comenzar a tener parte en las diferentes posiciones de consejos. Pero a Jesús esto no le impresionó estar delante de Nicodemo. Y el mensaje que Jesús le da es un mensaje directo. Y Jesús le dice, Nicodemo, todo lo que vos sabés, todo lo que aprendiste, está bien para tu conocimiento íntimo, pero te es necesario, primeramente, que nazcas de nuevo, porque no puede entrar en el reino de los cielos alguien que primeramente no haya nacido de nuevo. Y el nuevo nacimiento es la consideración que Jesús establece como mensaje, ¿no? Y saben, en el Nuevo Testamento encontramos varias veces repetida esta expresión, ¿no? del nuevo nacimiento. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿No? Una vez una joven aquí en esta congregación me dijo, pastor, dice, lamentablemente yo no sé si soy o no soy una nacida de nuevo. Y con mucha tristeza en el corazón me lo decía. Entonces, llevándole al punto, explicándole cómo era el nuevo nacimiento, le decía, es importante que mueras para que vuelvas a nacer. Y me dijo, ¿cómo es eso? ¿No? Muerto para el pecado, pero vivos para Dios. Amén. Eso es el nuevo nacimiento. Así de sencillo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora, por supuesto, hay respaldo bíblico para esto. Entonces vamos, si nosotros miramos allí en el libro de Romanos, ¿no? Romanos capítulo 6, vamos a leerlo porque es importante mirar. Y si quizás usted tenga el interrogante, ¿no? Como sé decir siempre, porque usted nazca en un garage, usted no es un auto. Porque usted nazca en un garage no es que sea un auto, ¿no? Porque nazca en una iglesia no quiere decir que usted sea cristiano. Porque nazca en un aeropuerto no quiere decir que sea un avión, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, morir al pecado para estar vivos para Dios. Amén. Eso es el nuevo nacimiento. Romanos 6:1. ¿Qué dice? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Nuevo nacimiento. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cómo fue? Crucificado juntamente con ¿quién? Con Él, con Cristo.
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Bendito el Dios. Y mire lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1, 22, también atesta ante esta palabra y dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, dice, no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Y aquí viene, versículo 23, siendo renacidos, diga conmigo, renacidos, no de simiente corruptible. ¿Puede decir gloria a Dios? Aleluya. Dice, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Mis queridos hermanos, el nuevo nacimiento es imprescindible. Amén. Es imprescindible. Jesús le dijo, si no nacieres del agua y del Espíritu, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo necesito otra cosa, pastor. Mi economía está mal, estoy quebrado, tengo mi familia destruida. No sé qué hacer ya más con las cosas. ¿Qué es más importante? ¿Asegurarte que estés en la lista de los salvados? ¿Qué es más importante? Que tengas ese concepto del nuevo nacimiento en Dios y puedas aún desde ese lugar mostrar la vida de Jesús. ¿Qué es más importante? Jesús a Nicodemo fue clave y le respondió de una forma contundente, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es increíble que en estos tiempos tan difíciles haya personas que están siendo continuamente engañadas. Porque se les predica un evangelio totalmente liviano. Yo siempre sé decir que si esta iglesia hubiera seguido el camino del mensaje de la prosperidad, nos faltaría lugar. Pero nos ha sido enseñado y debemos trazar el evangelio que lleva a la salvación, ¿no? Un pueblo que está destinado por Dios, un remanente santo, ¿no? Y, ¿saben? Algo que te debe caracterizar es la condición de ese nuevo nacimiento. Nicodemo, ahora viene esa condición de las preguntas. Y, ¿saben? Aun cuando el nuevo nacimiento es indispensable, aún también el nuevo nacimiento es incomprensible. ¿Y a qué me refiero? La pregunta de Nicodemo ahora le dice, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre por segunda vez? Raciocinio. Es imposible. Y era un doctor de la ley, ¿no? Jesús le responde, dice, el viento, dice, sopla donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que dice es nacido del Espíritu. No le dice nacido de la madre, le dice nacido del Espíritu. Así es aquel que es
nacido, que tiene nuevo nacimiento, el que nace del Espíritu. Y le pregunta ahora a Jesús, ante esta incomprensión, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú, maestro, que enseñas en Israel y no sabes esto? Qué dura lección para alguien que estaba colocado en una cierta posición. Qué dura lección para alguien que quería comprender más de las cosas y ahora tenía que aprender algo que para él era inalcanzable. Su razonamiento y su lógica no llegaban porque debía ser revelado por el Espíritu. Usted cuando hizo esa experiencia del nuevo nacimiento, ¿la recibió por razonar o la recibió por el Espíritu de Dios? ¡Wow! ¡Qué seriedad! Como dirían los chicos, se la dejo ahí picando. Vuelvo a repetir, ¿razonó o lo recibió por el Espíritu? El verdadero nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu. Lo recibimos por el Espíritu de Dios, esa regeneración que el Espíritu Santo hace en nosotros para traer esa nueva vida gloriosa en Dios. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento racionalmente es incomprensible. Es importante de que nazcas del agua y del Espíritu, le fue dicho a Nicodemo. Y es importante que también sepas que el nuevo nacimiento es posible. ¿Por qué? Porque viene de Dios. No, voy a casa de oración. Eso no te hace nuevo nacido. Canto en el coro, en la alabanza, no te hace un nuevo nacido. Estoy en todas las reuniones, pastor, y yo sirvo alegremente y felizmente y creo tener a Cristo en mi corazón. No te hace un nuevo nacido. Hay cristianos que por años, mire, yo por mucho, mi testimonio, por muchos años he sido un religioso. Pero cuando Cristo me hizo nueva criatura, las cosas fueron diferentes. Y quizás usted pueda considerarse que todo está bien, pero simplemente tiene una condición de religiosidad. Es dura la palabra religiosa. A mí cuando me confrontaron y me dijeron, vos sos un religioso, me golpeó. ¿Qué ves en mí que soy tan religioso? Vos cumplís normas, conocés todo lo que tenés que conocer, pero no crees. Incredulidad. Y cuando Dios te confronta, ahí viene la realidad, porque el nuevo nacimiento viene de Dios. Viene de Dios. Por eso, allí en el libro de Juan dice, lo que es nacido de la carne, carne es. No le pegues más vuelta. Como diciendo, milanesa, milanesa es. Carne, carne es, ¿no? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Entonces, Cristo quiere que nosotros reconozcamos, mis hermanos, que reconozcamos nuestra condición, nuestro pecado, nuestra necesidad, ¿no? La necesidad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que seamos limpios de esa culpa, de ese pecado. Y saben, Dios ha provisto para nosotros, ¿no?, esa preciosa sangre del Cordero de Dios para limpiarnos de toda maldad, hacernos una nueva vida a través de ese sacrificio, que es solamente gracia pura de Dios. Amén. Entonces, cuando usted acepta, reconoce, confiesa su pecado, dice que, y se aparta del pecado, ¿cómo es Dios? Dios es fiel y justo para poder perdonar y hacer de usted esa nueva creación según Dios. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Es así. El nacimiento que Dios nos da proviene de Él.
Ahora, para concluir, hemos hablado de un hombre decente, un hombre que vino de noche a hablar con Jesús. Era un personaje público. Se acerca a Jesús y a horas de la noche Nicodemo se encuentra con Jesús y sin embargo sabía que la puerta del cielo no estaba abierta para él. Y esto era lo que él no sabía. Pero sí, Cristo sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. En esta entrevista con Nicodemo, Jesús le presenta a Nicodemo cabalmente el Evangelio. ¿Acaso no era el Hijo de Dios? ¿Qué tenía que saber más Nicodemo? No era lo que tenía que saber, sino lo que tenía que creer. Entonces, era importante que conociera de las buenas noticias que estaba presente delante de él. ¿Saben? No consideró Jesús las posiciones teológicas. No se detuvo a explicarle a Nicodemo justamente los secretos del nuevo nacimiento. Y por ningún momento él se apartó por otros senderos o otras discusiones o otras charlas con Nicodemo. Fue derechito al grano y le dijo: Nicodemo, te es necesario que te encuentres con el verdadero Dios. Nicodemo, es necesario que des este paso. Nicodemo, este es el camino. No es lo que tengas como conocimiento de la ley. Es importante que te acerques siendo un reconocedor de la necesidad que tenés de la salvación. Mis hermanos, aquí comienza el paso de un gran hombre de Dios. Comienza Nicodemo a dar ese pequeño paso de reconocimiento, pero luego sería el hombre que trabajaría de una forma muy precisa en algunos detalles. Comienza a creer, rinde su vida al Señor. Y saben, en cuestiones posteriores bíblicas encontramos en el Evangelio de Juan, ¿no?, que este principal de los judíos terminó siendo un siervo de siervos. ¿Me quiere acompañar usted a las Sagradas Escrituras? Allí en San Juan, capítulo 7, versículo 50. San Juan 7:50. Dice así: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron a Nicodemo y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Aquí lo que encontramos en esta lectura es que Nicodemo es aquel que ahora defiende a Jesús en público. Tremendo, ¿verdad? El Nicodemo que solamente tenía conocimiento, ahora había creído quién era Jesús. Y por lo tanto, al haber creído, ahora está en defensa de Jesús. Acompáñeme a otro pasaje. Allí en San Juan, capítulo 19, versículo 39. San Juan, capítulo 19, 39. Aquí Nicodemo es aquel que tiene el valor de ofrecerle un testimonio de amor a Jesús. Dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes. Y dice que era como de 100 libras. Alto precio en ese perfume, la mirra, ¿no? Lo entregó a los pies de Jesús por amor. ¿Qué pasó?
Ya ahora no estaba con esa postura del maestro, ahora estaba como siervo inclinándose delante del Señor para derramar ese aroma perfecto delante del maestro de los maestros. ¿Cómo puede cambiar la historia cuando nosotros somos nacidos de nuevo y reconocemos la grandeza del poder de Dios? ¿Cómo puede cambiar? Y yo a veces escucho personas, no, pastor, yo no quiero ser un hipócrita, porque no quiero fallarle al Señor. Semanas antes de venir hacia aquí. No quiero ser hipócrita con nadie, porque en la iglesia son todos unos hipócritas. Y yo quiero servir al Señor con integridad, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero ante la primera consideración de fracaso, o la primera pollera que se le cruza por ahí, ¿qué sucedió? Carnales, personas que no han muerto. Y si no hay muerte, no hay vida. Amén. Si no hay muerte, no hay nuevo nacimiento. Lo que pasa, pastor, que la carne es débil. Hay que hacer morir la carne, las pasiones, los deseos. Por eso no puedes ser cristiano a tu manera. No se puede ser cristiano a tu manera. Iglesia, ¿me está comprendiendo? Amén. Entonces, miremos esto. Nicodemo, aún así, él confiaba en sí mismo, pero ahora él estaba como siervo. Y dice, Señor, reconozco que tú eres maestro, que tú eres el Mesías, que tú eres el Señor. Y lleva esa ofrenda importante delante del Señor. Mis queridos hermanos, dejemos de confiar en nosotros mismos. Dejemos de confiar en nuestros logros, en nuestros méritos. Permitámosle a Dios que nos haga realmente nueva criatura. Permitámosle a Dios que Él haga nueva masa en nosotros para que la gracia del Señor pueda brotar en nosotros. Si te enfriaste, ¿no? Espiritualmente, si estás alejado y aún también no sabes dónde estás, pero aún también existe esa altivez donde pensás que lo sabés todo, porque lo sé todo. Ya no tengo, hay personas que dicen, pastor, yo ya he aprendido todo, yo no tengo más nada que aprender. Bueno, lo primero que debes saber es que hay un maestro por excelencia, y ese maestro por excelencia quiere hacerte nueva masa, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Amén. Entonces, ¿crees que lo sabes todo, pero no podés ver a Cristo delante de tu persona? ¿No? ¿Qué es lo que te pasa? No ves resultados. No ves esa situación de resolver tu condición. No sabes cómo, porque probaste de una forma, probaste de otra y quisiste tomarlo por la derecha, por la izquierda, y ya la iglesia donde frecuentás ya no es lo que vos pensabas. Entonces voy a probar en otra, porque allí sí la presencia de Dios está. Entonces mueve un poquito las aguas y sigo para el otro lado. Ya no te es suficiente la iglesia evangélica y te vas a la iglesia de los mormones. Y de los mormones te pasas a los testigos de Jehová y los testigos de Jehová. Y así sucesivamente. Pero ¿qué acontece? Lo primordial es que estás teniendo un conocimiento, pero nunca determinaste creerle al Dios vivo. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo de que resuelvas tu vida de compromiso con Cristo, no con una iglesia, con Cristo, y le puedas servir al Señor con pasión, con entrega. ¿Saben? Nicodemo tenía muchas cosas importantes para ser un buen y diligente seguidor de Cristo, pero le faltaba, como dijimos, lo primordial. ¿Tenía información? Sí, claro que sí.
¿Necesitó reconocer y reconocía el poder de Dios? Claro que sí, ¿no? Reconoció a Jesús, pero le faltaba la decisión de confianza, de fe en Jesucristo para hacer de Cristo su Salvador. ¿Qué te hace diferente a los demás? Quizás pienses, como dijimos, la buena familia, las personas que te rodean, tu condición cívica, moral, ética, espiritual, pero eso no te hace un hijo de Dios. Es necesario, como se le fue dicho a Nicodemo, que nazcas del agua y del Espíritu. Amén. Padre, ante tu presencia, Señor, tú conoces la necesidad de tu iglesia. Conforme a tu voluntad, Señor, y por el Espíritu Santo. Si hay personas en esta noche que todavía no han tenido ese encuentro contigo, del experimentar, Señor, la verdadera vida del Espíritu, puedas tú trazar en ellos, Señor, esta confrontación del Evangelio de poder. Señor, si hay personas en medio de nosotros que viven un cristianismo fluctuante, puedan decirle, Señor, yo hoy quiero comprometerme contigo. Quizás tengas que ir de noche en busca del Señor. Permite, oh Dios, que cada uno pueda experimentar esa llenura de tu presencia y ese nuevo renacer que es por la gracia. Proviene de ti, Señor. No lo da ninguna iglesia, no lo da ningún ministro, lo das tú, Señor. Quiero hacer un llamado de parte de Dios en esta noche. Si hay alguien que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, ponte sobre tus pies en el lugar donde estás. Dios es aquel que está llamando en estos tiempos difíciles. Ponte sobre tus pies. Dile, Señor, aquí estoy con mi vida, con mi corazón rendido a tus pies. Aleluya, gloria a tu nombre. No importa que quizás transites tantos años de iglesia. Es importante de que hoy puedas decirle, Señor, quiero entrar en el reino de tu presencia, en el reino donde tú estás, Señor. Quizás estés transitando momentos de dura situación y no ves un horizonte, porque muchas cosas han sucedido a tu alrededor y tienes quizás vergüenza de pararte delante de aquel que todo lo ve, aquel que avergüenza es el diablo, aquel que avergüenza, que quita esa gracia, es el enemigo, aquel que destruye, no es Dios. Así como leíamos en Juan 3:16, de tal manera Él te ama, de tal manera el Señor te ama, para que creas, no para que sepas, sino para que creas. Le dirás a Dios en esta noche, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, Señor, toda mi vida, tómala en tus manos, Señor, y haz lo que a ti te parezca. Podrás decirle en esta noche, es una oportunidad que no debes perder. Aleluya. Aleluya, aleluya. No debes perder, porque aun cuando sea incomprensible para tu razonamiento, es posible en la voluntad del Espíritu de Dios. Aleluya.